El proceso fue una pesadilla. O sea, con todo el conocimiento que teníamos y lo que quieras, el proceso terminó siendo pesadilla por lo que implica y que platicábamos al principio del programa. Eh, y fue tanto el dolor, decíamos, el sueño se convierte en pesadilla, ¿no? Porque no nos habían dicho cuánto había que pagar de impuestos, porque el notario se tardó muchísimo, porque nos ganaron el local, porque nos tardamos en que no sabíamos cuánto era de impuestos, nos quitaron el local. Y después cuando pudimos ahorrar la diferencia, nos dijeron, ya no está disponible, búscate otro. Entonces dijimos, esto no puede ser. Bienvenido, Iván. Qué agradable contar con tu presencia el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Me gustaría empezar preguntándote qué es 100 ladrillos. Cuéntanos sobre el origen de la idea y cómo surgió la visión de democratizar la inversión en los bienes raíces en México. Claro que sí, bueno, 100 ladrillos es una plataforma digital en la que puedes invertir en bienes raíces, pequeñas participaciones de inmuebles, 100% en línea. ¿Qué es esto de participaciones de inmuebles? Bueno, imagínate que tenemos un local comercial que tiene un valor de, no sé, 10 millones de pesos y que está rentado a una farmacia. La verdad es que sería increíble ser dueño de ese local y recibir rentas toda la vida de tu inquilino, ¿no crees? Sin embargo, bueno, lamentablemente no todos tenemos acceso a ese tipo de inversión, de tal forma que lo que hicimos en 100 ladrillos fue dividir la propiedad en 100 partes iguales o más, a las que les llamamos ladrillos, de tal forma que puedas tener acceso con un ticket de compra muy razonable, porque la propiedad está, digamos, dividida en varias participaciones, pero especialmente que puedas tener acceso a los beneficios inmobiliarios, que en esencia es cobrar rentas mes con mes y ganar plusvalía con el paso del tiempo. Siempre hemos creído que la inversión en bienes raíces es uno, si no es que el mejor mecanismo para crear, crecer y proteger el patrimonio. Yo creo que todos asociamos desde la niñez la importancia de tener algo, ¿no? Oye, cómprate un terreno, invierte en bienes raíces, compra un DEPA, etcétera. Pero también estamos conscientes de que no ha sido fácil tener acceso. Es un bien que es intensivo en capital, o sea, necesitas millones de pesos para poder comprar algo, algún tema inmobiliario. Es complejo. Técnicamente hay que entenderle a las zonas, ubicaciones, tipo de activo. El proceso es largo. Y entonces, en medio de esa dinámica, ¿no? Somos tres cofundadores, ¿no? Siempre hemos tenido esta pasión por los bienes raíces. Y dijimos, oye, ¿no hay una mejor forma de hacerlo? O sea, eh, tardas años en poder ahorrar para un enganche, te tienes que endeudar con un hipotecario. Si por suerte tienes todo el capital para comprar el activo, no sabes dónde comprar y a quién. Y entonces ahí empezamos a formular las preguntas. ¿Qué pasaría si invertir en bienes raíces fuera más accesible? Para empezar, miles de pesos y no millones. ¿Qué pasaría si alguien te ayudara, algún experto te ayudara a elegir la mejor propiedad? ¿No? ¿Qué pasaría si esto estuviera al alcance de un clic? ¿No? Bueno, dos clics, porque un clic solo Amazon, ¿no? Pero bueno, en este contexto fue que justamente surge esta idea de crear 100 ladrillos, ¿no? ¿Puedes explicarnos cómo funciona el crowdfunding inmobiliario? Para entender el tema del crowdfunding inmobiliario hay que hablar de la famosa ley FinTech, ¿no? Que es el financiamiento colectivo. Cuando creamos 100 ladrillos lo hicimos antes de la promulgación de la ley y incluso usamos tecnología blockchain. Esto ya no existe, pero cuando lo fundamos lo hicimos con blockchain y un fideicomiso electrónico. La verdad es que cosas muy innovadoras. Pero luego se promulgó la ley FinTech que establece las reglas de qué es el financiamiento colectivo. Entonces, en esencia, lo que haces es juntar a un grupo de personas, lo dice colectivo, pero son miles de personas literalmente que van a financiar un proyecto en particular. Y hay distintos tipos de financiamiento colectivo. El de deuda, como por ejemplo prestarle dinero a alguien entre varios y este alguien paga el capital y los intereses. Tienes el tema del capital, que es asociarte, ¿no? Es un poquito como para poner una empresa, vamos a juntarnos varios y somos dueños de un pedacito de las acciones de esa empresa. Y finalmente la copropiedad, que es donde entra 100 ladrillos. La copropiedad es entre muchos nos hacemos dueños de algo. Aquí el punto importante del crowdfunding es la palabra colectivo. Estamos hablando de cientos o cientos de miles, ¿no? Y entonces en esta dinámica, pues el mundo inmobiliario, por la importancia que tiene, pues hizo que se acercaran también desde el tema del financiamiento colectivo. La única manera de entender el crowdfunding es a través de la tecnología. Sería imposible congregar a 300 personas para ser dueños de un activo inmobiliario o para prestarle dinero a alguien. Entonces, la tecnología es el gran habilitador a través de las plataformas de crowdfunding que permite que cientos o miles de personas puedan hacer pequeñas aportaciones financieras
a proyectos en particular. Entonces ya la parte de inmobiliario es como el subgénero, digamos, es crowdfunding para financiar proyectos inmobiliarios, ¿no? Iván, ¿cómo se diferencia 100 ladrillos de otras opciones de inversión de bienes raíces? Está directamente relacionado con el tipo de crowdfunding que es. 100 ladrillos, digamos, es la dinámica para que entre varios inversionistas seamos dueños, copropietarios, digamos, de un activo inmobiliario que genera renta y plusvalía. Las otras opciones que hay en el mercado son el que te platicaba, la deuda. Entonces, por ejemplo, en el crowdfunding inmobiliario de deuda, varios inversionistas le prestan dinero al desarrollador para poder terminar de construir el inmueble, que es como el crédito puente. Los desarrolladores, para financiarse a través de la deuda, le piden al banco un crédito puente para construir. El crowdfunding inmobiliario de deuda hace que muchos le presten al desarrollador, termina de construir el edificio, lo vende y él paga el capital con los intereses. En el caso de 100 ladrillos, literalmente te haces dueño del inmueble. Entonces estás en un ámbito de copropiedad donde eres dueño de esa participación y siempre vas a recibir la renta proporcional que te corresponde y puedes conservar los ladrillos toda la vida e incluso puedes llegar a heredarlos. Y hoy por hoy somos la única opción autorizada y regulada por las autoridades financieras de nuestro país, específicamente Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y seguramente más adelante vendrán más opciones como 100 ladrillos, pero orgullosamente somos la primera en este momento. En específico, ¿puedes contarle a nuestra audiencia cómo son los productos que 100 ladrillos ofrece para invertir en bienes raíces? ¿Puedes detallarnos cómo funciona la plataforma y cuál es el proceso si alguien quiere invertir hoy mismo? Cuando entras a 100ladrillos.com, primero que nada va a ser muy fácil crear tu cuenta. En cuestión de minutos tienes ya una cuenta en 100 ladrillos. Y eso te da acceso al marketplace, donde vas a ver dos tipos de productos. Las propiedades que están en preventa, que son aquellas propiedades que están en proceso de fondeo, es decir, nos estamos juntando entre varios para ser los dueños de esa farmacia. Y por otro lado, las que están en el mercado secundario, que ya son propiedades que fueron entregadas. En su momento tuvieron una campaña de financiamiento y luego ya fueron entregadas. La magia de 100 ladrillos está en que tú vas a ver cuatro tipos de activo. Vas a ver activos industriales, bodegas, vas a ver locales comerciales, pisos de oficina o departamentos de vivienda en renta institucional. Pero no solo eso, vas a ver que están ubicados en distintas regiones del país y además puedes empezar a invertir en propiedades que ya tenemos en Estados Unidos. Entonces, imagínate que tú tienes un capital de, vamos a decir, 100 mil pesos, que en el mercado inmobiliario tradicional no te compras prácticamente nada, y con 100 mil pesos en 100 ladrillos puedes poner 20 mil pesos en una bodega industrial en Guadalajara, 20 mil pesos en unos departamentos en la Roma Norte de Ciudad de México, 30 mil pesos en un piso de oficina en un corporativo de Querétaro y los otros 30 mil pesos en unas bodegas en Houston, Texas. Y entonces todo al alcance de un clic desde la comodidad de tu hogar y disfrutando de ir conociendo las propiedades, porque viene toda la información en la plataforma de cada propiedad, de las bondades que tiene cada una, ¿no? 100 ladrillos ha crecido desde su fundación, pero seguramente cada propiedad tiene una peculiaridad. Y me gustaría preguntarte, ¿qué factores influyen para fijar el precio mínimo para invertir en cada inmueble? Para elegir las mejores propiedades para nuestros inversionistas, en 100 ladrillos siempre hacemos un proceso de 4 validaciones. La primera es la validación comercial, que haga sentido la ubicación del inmueble, que haga sentido el futuro y la vocación del inmueble, sobre todo para el largo plazo. La segunda es la financiera, en donde vemos que el precio de venta tiene que ser un precio competitivo, que le va a dar un rendimiento atractivo a los inversionistas. La tercera es la validación arquitectónica, revisar que está debidamente construido, que los acabados son buenos. Y finalmente la validación legal, asegurarnos que el inmueble está perfectamente bien regularizado, que tiene todos los papeles en orden. Entonces, estas cuatro validaciones hacen que 100 ladrillos pues elija solamente las mejores propiedades y que esa sea la oferta de valor para los inversionistas. Actualmente, ¿en qué lugares tiene presencia 100 ladrillos? ¿Ya hay presencia a nivel internacional? ¿Qué beneficios ofrece a los inversionistas mexicanos? Ok, como inversionista, solamente pueden invertir por ahora inversionistas que son mexicanos o residentes en México, personas físicas, digamos. Pero en términos de las propiedades que tenemos, bueno, primero que nada es México y es nuestro principal mercado y es donde estamos creciendo. Pero las propiedades en Estados Unidos es como cuando una persona física, sobre todo los que tienen grandes capitales, deciden diversificarse y comprar propiedades en el extranjero. El proceso jurídico es un proceso similar, solamente hay que cuidar tema de impuestos y tema de fideicomisos, que todas las propiedades de 100 ladrillos están escrituradas en fideicomisos.
Y entonces, prácticamente bajo este proceso, tú tienes que ver que la adquisición del inmueble, por ejemplo, queremos traer propiedades en España, ¿no? En Europa tenemos puesto el ojo en algunas propiedades de Latinoamérica, etcétera. Tiene que cumplir con las leyes de adquisición de inmuebles para extranjeros, pero de eso se encarga 100 ladrillos. Y después, desde acá, simplemente eres una persona física, como si tuvieras propiedades allá. Déjame ponerte un ejemplo. Como la persona que tiene sus propiedades en México, pero además tiene ganas de comprarse un depa en Miami, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese proceso es un proceso legal que se puede llevar a cabo sin, obviamente, cumpliendo todo lo que implica, pero perfectamente puedes tener propiedades en el extranjero. Y en 100 ladrillos es un proceso similar. A ver, Iván, y antes de invertir, hablemos en el caso de que las personas están en ceros en inversiones. ¿Cuál es el nivel de conocimiento financiero que deben de tener ellas para poder entrar a la plataforma de 100 ladrillos? Te voy a platicar una historia de la fundación de 100 ladrillos. Eh, los founders tenemos ya cierta trayectoria, ¿no? Hugo, el founder y CEO de 100 ladrillos, es financiero, yo soy abogado y el otro co-founder, Juan Pablo Mejía, también es financiero y tenemos muchísimos años en tema de industria, inmobiliario, etcétera. Previo a la fundación de 100 ladrillos, cuando quisimos comprar nuestro primer local comercial, ¿no? Tenía un valor aproximado de, no sé, 2 millones de pesos. El proceso fue una pesadilla. O sea, con todo el conocimiento que teníamos y lo que quieras, el proceso terminó siendo pesadilla por lo que implica y que platicábamos al principio del programa. Eh, y fue tanto el dolor, decíamos, el sueño se convierte en pesadilla, ¿no? Porque no nos habían dicho cuánto había que pagar de impuestos, porque el notario se tardó muchísimo, porque nos ganaron el local, porque nos tardamos en que no sabíamos cuánto era de impuestos, nos quitaron el local. Y después cuando pudimos ahorrar la diferencia, nos dijeron, ya no está disponible, búscate otro. Entonces dijimos, esto no puede ser. Entonces estamos enfocados y desde que fundamos 100 ladrillos hace más de 7 años, en resolverle estos problemas a todos los inversionistas. Entonces, hoy para responder tu pregunta, no tienen que tener ningún conocimiento técnico, porque 100 ladrillos está respaldando todo ese proceso. Tenemos un área de administración de inmuebles, tenemos un área de arquitectos, tenemos un área de abogados que se encarga de hacer las validaciones, tenemos el área de finanzas que valida el tema de rendimientos, precios de negociación con dueños de inmueble, etcétera, para que precisamente podamos facilitarle a cualquier mexicano esta dinámica. Lo único que tiene que hacer es entrar a la plataforma, estudiar las propiedades y divertirse con el proceso. ¿De qué quieres ser dueño? ¿Quieres comprar una bodega? ¿Quieres una oficina? ¿Quieres unos depas? Con la tranquilidad de que 100 ladrillos en el back ya se encargó de hacer todos estos procesos para asegurar que es una propiedad triple A. Iván, ¿cuál es el proceso de atención al cliente de 100 ladrillos? Al ser una empresa digital, ¿hay atención al cliente personalizada para cada situación que pudiera surgir o es más general automatizado? La plataforma está diseñada para que el usuario pueda tener una experiencia 100% digital. Si él quisiera hacer todo su proceso de compras, inversión y construcción patrimonial de manera digital, lo puede hacer. Pero en 100 ladrillos tenemos un compromiso para dar una atención personalizada a todos y cada uno de nuestros inversionistas. Nosotros estamos conscientes de que cada perfil es distinto y nos gusta conocer a los inversionistas para preguntarles sus dudas, sus temores, sus objetivos, qué ven de la inversión patrimonial. Entonces, cuando tú creas una cuenta, en razón de días, a veces en el mismo día, un asesor inmobiliario de 100 ladrillos se pone en contacto contigo y entabla esta conversación, pues para conocerte y para servir de apoyo para resolver todas las dudas que tú tengas. Entonces tenemos esta dinámica híbrida donde creemos firmemente en el servicio personalizado, ¿no? A pesar de que la experiencia digital la puedes llevar a cabo sin problemas. Su empresa sigue dándose a conocer y ahora de la mano de Javier el Chicharito Hernández, ¿en qué consta su alianza y cómo nace la colaboración para impulsar 100 ladrillos? Estamos conscientes, hablando de crecimiento, del impacto que hemos tenido. Al día de hoy tenemos ya más de 250,000 usuarios registrados en la plataforma, con cerca de 40,000 inversionistas activos. Y ahí dimensionamos el tema del colectivo que platicábamos. En algún momento en nuestros ámbitos de relaciones públicas, estábamos buscando un embajador pues, que coincidiera, ¿no? Un poco con la dinámica de lo que es 100 ladrillos y los valores 100 ladrillos. Estamos viendo varias opciones. Tuvimos oportunidad de conocer al Chicharito y lo que iba a empezar como un acuerdo de colaboración, sobre todo publicitario, se fue convirtiendo en una plática más cercana, porque Javi nos decía, oigan, esto está padrísimo, y él resonó mucho en que, sobre todo la vida de un futbolista que tiene mucho éxito, como lo es él,
empiezas a gastar el dinero y nadie te dice dónde poner tu dinero que pueda sobre todo perdurar en largo plazo, ¿no? Y él decía, a mí me hubiera encantado que hace 20 años que empecé mi carrera futbolística, alguien me dijera, invierte en mis raíces, o sea, no todo es comprar un Lamborghini, no todo es gastar, comprarte joyas, ¿no? Y entonces él decía, este es el tipo de cosas que no nos dicen a los futbolistas o a los artistas, etcétera, y creo que esto es algo que se debe de conocer. Entonces dijo, ¿cómo hacemos para estar más tiempo juntos y que no sea solamente una colaboración? ¿No? Entonces lo que empezó como una colaboración publicitaria terminó como una sociedad. Y hoy, pues Javi, el Chicharito Hernández, es orgullosamente socio de Cien Ladrillos, ¿no? Es claro que siguen en crecimiento. Pero dime, ¿qué viene para 100 ladrillos? ¿Cómo visualizas el futuro del mercado en México? ¿Y cuál crees que sea el impacto y el alcance para los próximos años? Tenemos la visión, queremos ser la principal plataforma de construcción patrimonial desde cero de toda Latinoamérica. Y esto es un sueño que prácticamente nos alcanza para toda la vida, para trabajar toda la vida en este sueño. ¿Por qué? Porque cuando digo construcción patrimonial desde cero, hay muchas formas de crear patrimonio, ¿no? Y Cien Ladrillos definitivamente no es la única. Pero probablemente la persona que nos ve o que nos escucha y que tiene 1,500 pesos y que prácticamente no le da acceso a nada con ese monto, en 100 ladrillos puedes tener tu primer ladrillo de un activo que te paga rentas. ¿Cuánto? Pues algo de renta, ¿no? Y cuando decimos construcción patrimonial es porque puede ser un camino a largo plazo, es decir, 100 ladrillos no es un tema para comprar hoy un ladrillo de 1,500 y ya dejarlo ahí y no volver a comprar, sino que con el paso del tiempo podemos acompañarte 5, 10, 15 o 20 años de construcción patrimonial y al final del camino decir, esto es todo lo que he construido y empecé en algún momento con un ladrillo. Entonces, la visión es esta expansión corto plazo, primero para México. Eso nos da para muchísimo porque hay oportunidad para que millones de mexicanos puedan invertir en bienes raíces que generan renta y plusvalía. Y después Latinoamérica. Y en cuanto a activos, como te decía hace unos momentos, pues siempre que sea un inmueble AAA, siempre que sea estratégico, pues cualquier país, la verdad es que es atractivo para poder traer a la plataforma. Nosotros creemos que en algún momento podríamos llegar a ser incluso más grandes que las fibras. Estas opciones de inversión también en bienes raíces es un vehículo distinto, pero visualizamos que podríamos tener ese tamaño y democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria como no lo había hecho ninguna empresa antes. Iván, en el negocio de los bienes raíces existen varios inconvenientes u obstáculos, y aún más cuando es un negocio digital. ¿Cuáles son esos desafíos más grandes que enfrenta 100 ladrillos y cómo los ha ido superando? A ver, yo te diría que en cuanto a competencia, yo creo que la principal competencia es, fíjate, no es competencia directa porque tú me preguntas por tema de empresas, pues la principal competencia es el desconocimiento que hay con el tema de las inversiones. Queremos trabajar muchísimo en tema de formar y poder educar a los inversionistas de la importancia de invertir nuestro dinero. Y después, instrumentos que puedan ser parecidos, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, está de moda el tema de CETES, porque la tasa de referencia de Banco México es muy alta y entonces la gente voltea a ver CETES. Entonces, entre CETES y bienes raíces, a veces no se distingue. Es que CETES me da más que lo que me da 100 ladrillos ahí en bienes raíces. Entonces, quizás yo te diría, es este costo de oportunidad de cuando la gente dice, ¿dónde tengo mi dinero? Pero más que conocimiento, es este temor que a veces tenemos las personas de decir, como no conozco el instrumento de inversión, tengo miedo a perder mi dinero, lo cual es muy legítimo, y mejor no hago nada, ¿no? Y entonces esa inacción es lo que hace que justamente tu dinero pierda su valor con el paso del tiempo por el tema de la inflación. Entonces, hay otras plataformas en el mercado que no vemos competencia, creemos que son las que tienen que crecer este mercado, pero hablando de barreras, yo creo que la principal barrera es el tema regulatorio, porque como somos una institución financiera que requiere una licencia, hay ciertos límites, por ejemplo, la ley nos establece un límite de montos de propiedades, ¿no? No podemos fondear propiedades por un monto X, de cierto número de millones de pesos, y entonces eso no nos permite tener acceso a activos más grandes que podrían ser atractivos para los inversionistas. Pero estamos cerca de las autoridades financieras y creo que es algo que eventualmente podría cambiar, ¿no? ¿Qué consejo le darías a las personas que piensan que hoy es imposible invertir en algo o lo ven como muy lejano o que simplemente creen que no se puede poner un ladrillo a un ladrillo para construir su patrimonio? Primero que nada, informarse. Yo creo que
hoy por hoy el acceso a la información y la evolución que ha tenido la tecnología nos tiene en un contexto como nunca en la historia de la humanidad, literalmente en la historia de la humanidad. Hoy por hoy, y ya con la llegada de la inteligencia artificial, prácticamente puedes aprender de cualquier cosa solamente invirtiendo un poco de tiempo. Entonces, romper esa barrera, la desidia, ¿no? Entrar a Google o a ChatGPT y decirle, platícame un poco de inversiones y de cómo puedo aprovechar mejor el uso de mi dinero, y te empieza a dar conceptos y eventualmente llegarás a los distintos tipos de inversión y llegarás al tema de la importancia de la inversión en bienes raíces, ¿no? Y de ahí, muy importante, no especular. O sea, aunque sean 100 pesos los que vas a invertir, no tener esta expectativa de, tal criptomoneda me dice que me va a dar 50% de rendimiento, ¿no? Tomar decisiones informadas, ¿no? Y en el camino, divertirte, ¿no? Porque a veces nos genera muchísimo estrés el tema del manejo del dinero, pero si es una decisión informada, si no estás especulando porque investigaste todo aquello en donde vas a invertir, diviértete en el proceso, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a los emprendedores que quieren iniciar una idea nueva, como ustedes, con 100 ladrillos, y que tal vez no se animan por el miedo a diferentes circunstancias en su entorno? Ok, yo soy creo fervientemente en la importancia de que las personas sí conecten con aquello que más les apasiona en la vida, porque si bien es cierto ya se democratizó el acceso a la información, también ya se democratizó el acceso a la posibilidad de crear cosas. O sea, hoy ya se pueden crear empresas, contenidos, estrategias, casi ya todo está al alcance de una membresía de $10, ¿no? Entonces no queda otra más que hacer esa exploración interna de qué es lo que más me gusta y dónde creo que puedo aportar. Hay estos tres círculos, ¿no? De lo que más te gusta, lo que ayuda a otros, o sea, lo que puede ayudar a otros, y lo que genera dinero, ¿no? Y lo que está en el centro es a lo que te deberías dedicar, ¿no? No le dediques mucho tiempo a pensar en tu idea. Lo que realmente tiene resultados es cuando más o menos haces un MVP, el famoso producto mínimo viable, y empiezas a ofrecer. Platícaselo a tus amigos, a tu familia, pídeles feedback de si hace sentido o no. Y eventualmente, si tu producto es interesante y tiene un mercado, un nicho donde pueda ser fit, eh, échalo a andar. Sobre el camino habrá muchos obstáculos, habrá errores, ¿no? Dicen, fail fast, ¿no? O sea, equivócate rápido para que el aprendizaje venga también más rápido y, y dale para adelante. No hay, no hay otra. Iván, fue un gusto que nos compartieras un poco más sobre 100 ladrillos, una empresa que se está convirtiendo en líder a nivel nacional. Quiero agradecer tu tiempo, pero sobre todo quiero agradecerte porque eres una persona que sin duda piensa fuera de la caja. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un placer haber estado aquí con ustedes.